Bueno, aquí estamos, gloria a Dios, gloria a Dios. Nuestro día número 55 de reto de lectura del Nuevo Testamento en 6 meses y vamos a leer el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Es uno de mis favoritos, es un libro extraordinario, es uno de los 4 evangelios, pero este evangelio tiene una particularidad y es que en este evangelio el apóstol Juan nos va a hablar de una faceta de Jesús que tal vez los otros evangelios no hacen mucha referencia. Y Juan va a hacer mucha referencia a Jesús como Dios. Como Dios, es cierto, es un hombre, pero es Dios hecho hombre. Y va a exaltar algunas particularidades extraordinarias de la persona de Jesús, pero como Dios. Y el primer capítulo nos va a hacer una referencia clara y extraordinaria que no está en ningún otro evangelio, pero donde nos dice y nos deja muy claro, de forma tajante, total y absoluta, Jesucristo es Dios. Entonces, iniciamos este nuevo libro de la Biblia en nuestro día número 55. Leemos entonces el capítulo 1 de Juan y dice así la bendita palabra de Dios. El verbo se hizo hombre. En el principio ya existía el verbo, que es Jesús. Y el verbo, que es Jesús, estaba con Dios. Y el verbo, que es Jesús, era Dios. Él estaba con Dios desde el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Y sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano. Él, que era la luz, ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no le conoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo, que es Cristo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existe antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: Yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No, no soy Elías. Entonces, ¿eres un profeta? No, no lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, respondió Juan, con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron: Pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni un profeta,
¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu que desciende y permanece, y el que bautiza con el Espíritu Santo, yo lo he visto y por eso testifico que Él es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley, de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí viene un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, yo ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Esa fue nuestra lectura para hoy. Y de esta lectura quiero rescatar el versículo 17. Dice: pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Gloria a Dios, vivimos en gracia. Gloria a Dios, entendemos la gracia de Dios. ¿Sabe qué es la gracia? La gracia es cuando Dios nos da algo que no merecíamos. Nosotros merecíamos la muerte, pero Él nos dio vida. Eso es gracia. Nosotros merecíamos el exilio y la condenación eterna, pero en Cristo tenemos salvación, en Cristo tenemos vida eterna, en Cristo ya no somos peregrinos extranjeros, ahora somos hijos de Dios y ahora Jesús es nuestro hermano mayor. Y todo esto se da por la gracia de Dios que se ha derramado en nuestras vidas a través de la persona de Jesús. Damos gloria a Dios que la gracia y la verdad han llegado a nosotros por medio de Jesucristo. Gloria a Dios por su bendita palabra. Regresamos, bendiciones.